Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Les saluda Armando García de Radio Nuestra América. Bienvenidos todos al programa Nuestra Entrevista. A las personas que están en las redes sociales ya pueden ver que mi invitada del día de hoy ya está presente. Y para los radioescuchas les quiero presentar a Ana Mafé de Valencia, España, quien nos va a hablar de un tema muy importante que es el llamado Santo Grial. Y nos va a explicar Ana Mafé en qué consiste el Santo Grial, pero antes le doy la más cordial bienvenida al programa Nuestra Entrevista de Radio Nuestra América. Y para mí es un honor tenerla aquí. Ana, bienvenida. Pues muy bien hallada, don Armando García. Es un honor para mí hablar para todos los radioyentes y bueno, quiero expresarle mi más sincero agradecimiento a este tiempo que usted pues, me regala. Según la información que yo tengo, el Santo Grial es un tarro, por decirlo así, porque de ahí viene la palabra, creo que en latín que significa tarro, pero es un tarro que la tradición o la historia muestra que fue el tarro de donde Jesús en la última cena fue el que con el cual brindó por el pacto, bebió y de repente José de Arimatea logra colectar sangre directamente del costado de Jesucristo y lo vertió ahí. Eso es la información que tengo. ¿Qué tan cierto es y qué es? Bueno, pues Eso es hay algo algo... muy, pues digamos histórico o es una leyenda o es un cuento. A ver, la cosmovisión hebrea contempla una fiesta maravillosa que se llama Pesaj, que es la Pascua hebrea. De hecho, querido Armando, el apellido García es un apellido hebreo, o sea que por nuestras venas corre esa sangre judeocristiana, supongo ya, y pues tenemos que tener claro que nuestros hermanos los mayores, a lo largo de su longeva existencia, ten en cuenta que ellos estarán en el año 5.730 y pico, si no me falla, si hierro, por favor, y algún hebreo me está escuchando, que me disculpe, pero que vamos, que tienen una vida mucho más longeva que lo que es en sí el cristianismo, que empieza, nunca mejor dicho, en el año 0 o en el siglo I de nuestra era, hace ya nada más y nada menos que 2000 años. Entonces, en esa cosmovisión hebrea aparece una figura que se llama Jesús, que de alguna manera encarna para alguno de esos judíos lo que es la figura del Mesías, que es el Mesías. Entonces, este Mesías se convierte en paradigma de una comunidad que deja de ser judía propiamente dicha o judía ortodoxa y comienza a ser otra cosa. Entonces, hay una serie de años donde esta comunidad, pues la verdad es que vive escondida y no hace público lo que sería su credo, porque habita en un espacio físico que corresponde al Imperio Romano, y el Imperio Romano no consiente que exista o coexista ninguna otra religión que no sea la oficial. Y esa religión oficial es el politeísmo. Y entonces tenemos un panteón de dioses maravillosos que son rendidos con honores en los altares, y cualquier ciudadano de ese imperio que se pretenda ciudadano de Roma, a la postre ciudadano del Imperio Romano, tiene que, nunca mejor dicho, postrarse ante esos altares y renunciar a su esencia ancestral, en este caso, digamos, judía o incluso anterior. Entonces, en ese panorama que se extiende por todo el Mediterráneo y abarca toda Europa, abarca la zona de Estambul, abarca la zona de Egipto y abarca la zona del actual Israel, ¿vale? Ese imperio que está extendido, digamos que el único pueblo que no se somete y que está en pugna por guardar esa religiosidad y ese atavismo suyo, pues son los hebreos, nada más y nada menos. ¿Qué ocurre? Que ese Jesús que se postula como Mesías, justo lo hace en una ceremonia realmente familiar, íntima, fundamental para el credo hebreo, que es Pesaj,
que es Pascua. Entonces, en esa Pascua hay una serie de actos que se llaman rituales, que es el Seder de Pesaj, y entre esa ritualística existe la tradición de coger la copa familiar de bendición, que es una copa perfectamente reconocible por todos y cada uno de los miembros de la familia, pues sería como para nosotros la mecedora de la abuela, el reloj del papá, el colgante o los pendientes de la madre, o sea, esos objetos que todos nosotros que convivimos en familia, que esto es muy importante, y mantenemos a nuestros ancestros en ese núcleo familiar, pues convivimos con los hijos, con los padres, con los abuelos, con algún bisabuelo, pues esa forma de ver la vida con esa estirpe familiar conviviendo en el mismo espacio, pues la copa de esa familia es objeto perfectamente identificable. Y en la noche de Pesaj se coge esa copa y se bendice 4 veces. Se bendice 4 veces porque lo que se está celebrando es la salida del pueblo hebreo desde Egipto hacia esa tierra prometida. Entonces, ¿qué ocurre? Que es una fiesta de liberación, es una fiesta de celebración, es una fiesta donde se dan las gracias, se bendice, se siente el pueblo elegido. Bueno, pues imagínate que en todo aquello Jesús, que es conocedor de la ley judía, pues porque él la explica, y que es conocedor perfectamente de lo que significa ser hebreo, pues porque él nace, vive y muere hebreo, pues hace un acto que es totalmente transversal y que eso queda recogido en lo que se dice el Evangelio de San Juan. ¿Qué ocurre? Pues que tenemos 4 evangelios, que es Mateo, San Mateo, Marcos, Lucas, que los 3 hablan de esa noche de Pesaj, que es maravillosa, una Pascua, y hay una copa que se levanta y se bendice. Y está el Evangelio de San Juan, que habla de un mensaje que deja Jesús, que es el mensaje del amor, la regla del amor. Amaos los unos a los otros, por el amor hacia vosotros mismos y el amor hacia los demás os conocerán. O sea, el mensaje más maravilloso que puede existir para cualquier persona que realmente quiera experimentar pues, el gozo de la vida y de la alegría. Qué mejor que el amor. En estos términos... Muchos consideran esa parte como el 11º mandamiento. Ahí vamos. Ahí vamos, ¿verdad? Sí. Ahí vamos. Entonces, en esos términos tenemos que existe una copa física, tenemos que existe un mensaje y luego tenemos que existen unos personajes. Entonces, la pregunta del millón es, ¿qué hace Jesús que todos los que están allí sentados no pueden olvidar sus palabras? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que dice? Pues para eso nos tenemos que sumergir en la cosmovisión hebrea. Hace 2000 años, el templo de Jerusalén, aquel que destruyó Tito Livio en el año 70, que hoy solo quedan los cimientos, ni siquiera quedan las paredes, bueno, pues allí, en ese templo, en Pascua, todo el mundo peregrinaba a la ciudad santa de Jerusalén. ¿Y qué es lo que se hacía en ese templo? Pues se llevaba al cordero, que tenía que ser un cordero sin mancha ni defecto, el primer cordero de la camada, digamos el unigénito, para que me pueda expresar mejor. Y ese cordero era llevado al templo, se le bendecía y la sangre era entregada a Dios, porque la sangre solo es de Dios, solo es de Dios. De hecho, una de las tribus de Israel, los levitas, eran los encargados del templo y eran, entre otras cosas, los encargados de tocar esa sangre y la tocaban. O sea, cogían los recipientes y prácticamente de mano en mano, haciendo una cadena humana, esa sangre era llevada al interior del templo pues para ofrecérsela a ese Dios Yahvé, Adonai, que con tanto amor pues cuidaba de su pueblo. Entonces tú imagínate cuando Jesús sentado a la mesa no se le ocurre otra cosa que decir: tomar, esta es mi sangre. Cuando él hace eso delante de los familiares y amigos que le rodeaban, está elevando a la categoría de Dios a las personas que están allí con él. Y eso tiene un impacto simbólico tan fundamental, que es decir al ser humano: despierta, que dentro tienes una divinidad y con esa divinidad puedes ser luz y hacer cosas buenas. Y desde el lugar donde estés, desde el poder que tengas como padre, como jefe de empresa, como gobernador, sé luz,
conéctate con tu divinidad y reparte amor. Imagínate qué mensaje más maravilloso. Nos estaba dando la clave, la llave para entrar en ese paraíso perdido que desde el Antiguo Testamento pues parecía ser que el ser humano había sido expulsado de él a través de Adán y Eva. Todos conocemos esa historia. Pero claro, Jesús, con ese mensaje, nos quería introducir de nuevo en este paraíso terrenal maravilloso, en donde las orquídeas más maravillosas igual se venden en la Quinta Avenida de Nueva York, que las puedes encontrar en África, en donde los pájaros más espectaculares resulta que están en un país como Ecuador, y sin embargo, si los queremos ver aquí en Europa, pues tenemos que ir a un zoológico. O sea, imagínate, es que el mundo está tan bien hecho, el mundo es tan maravillosamente bello y perfecto para todos, que la llave para entrar en ese paraíso era nada más y nada menos que el hombre fuera consciente de esa divinidad y que apelara no a sus instintos, esos de los que hemos estado hablando antes, tú y yo, Armando, esos instintos sexuales y de violencia que no llevan a ningún sitio, sino apelar a su divinidad. ¿Qué pasa? Que esto caló tan hondo, fue tan revelador para los que estaban allí, que lo que quisieron fue guardar la memoria y perpetuarla. ¿Qué ocurre? Que justo esa noche Jesús es prendido y nada más y nada menos que es apalizado, humillado. Piensa que para un judío la forma más triste, ya no digo dolorosa, digo triste de morir, es perder sangre. Desangrar a un judío es una tortura real, porque para los hebreos en su sangre va su alma. Y además de esto, hace 2000 años, mostrar el cuerpo desnudo significaba una humillación completa. Tú imagínate cómo tratan a ese hombre hace 2000 años, y son los romanos quienes lo hacen, indudablemente con la connivencia hebrea del momento, del poder. Pero imagínate qué muerte tan innecesariamente agoniosa para alguien que supuestamente lo único que había querido dejar era una huella de amor en mayúsculas. ¿Cómo sus compañeros, cómo su familia no iba a guardar ese vaso? Vamos, lo iban a guardar, pero con un amor increíble y sabiendo que eso había sido tocado por él justo antes de morir y sabiendo el significado simbólico de esa apertura al paraíso que significaba, si todos los seres humanos actuáramos desde nuestra divinidad con amor y luz, ¿qué niño lloraría, Armando? ¿Qué abuelito no tendría para apagar la luz? ¿Qué mujer pariría sola y apalizada? Nadie. Entonces, claro, esa forma de proyectarlo es lo que los cristianos, voy a decirlo bien, los paleocristianos lo recogen y como Jerusalén va a ser destruida porque las tropas romanas están muy cansadas de las rebeliones de Palestina y la verdad es que los celotes, los que estaban continuamente con luchas callejeras con los romanos, que ya esto se intuye bastante bien en los evangelios, pues bueno, al final, en el año 70, Tito Livio destruye Jerusalén y no contento con eso, en el año 135 los romanos vuelven a destruir toda Palestina y Jerusalén le cambian hasta el nombre. Imagínate que la llaman Aelia Capitolina y ponen la cabeza de un cerdo en la puerta, porque el cerdo es el animal impuro por excelencia para los hebreos, cosa que nuestros hermanos pequeños, los musulmanes, copian en su desarrollo religioso, y jamás los hebreos vuelven a poder rezar en su templo, porque no queda piedra sobre piedra. Entonces, paralelamente a esa historia de destrucción del reino de Judea, tenemos que hay un grupo de cristianos que salen desde Jerusalén en el año 50, entre ellos San Pedro y probablemente la familia más cercana de Jesús, o su madre, sus hermanos, quienes fueran, y se van hacia lo que es Roma, la capital del imperio. ¿Por qué? Pues porque resulta que en Roma esas diásporas que habían tenido el pueblo hebreo, o sea, esas invasiones que habían tenido por parte de los sirios, por parte de los macedonios, por parte de todas estas grandes potencias o imperios que están en toda esa parte oriental de Euroasia, ¿vale? El imperio macedonio, que es el imperio de los griegos,
o el imperio hitita, que es el imperio de Irak, tan poderoso, pues cada vez que entran en las tierras de los reinos de Judea, de la antigua Canaán, pues hay una serie de hebreos que se quedan viviendo mínimamente en esas tierras, otros que se los llevan de esclavos con la esperanza de poder recuperarlos. La historia de Babilonia, que hay una canción súper chula, ¿no? De los ríos de Babilonia y cómo lloran los hebreos Es y un quieren salmo, volver. es el Salmo 117. Bien. Exacto. Y luego tenemos pues esa diáspora de otros hebreos que realmente se ven con el agua al cuello y no se pueden quedar y no quieren ser esclavos y se disgregan por lo que sería todo el Mediterráneo. En el siglo I ya tenemos hebreos en Hispania, de hecho nos llaman sefarad y la verdad es que hay una historia ahí también de amor-odio muy controvertida, nunca mejor dicho, que bueno, que ya ha llegado a su buen fin y de hecho todos los sefardíes pueden tener la nacionalidad española, pues porque de hecho y de derechos la merecen. Dicho esto, paralelamente hay una gran comunidad hebrea en Roma y entonces se supone que este vaso funciona así, se va con toda la familia de Jesús hasta llegar a Roma. Tengo que hacer un inciso. La sangre es impura para los hebreos. Entonces, en Sabbat, que es la fiesta grande para los hebreos, si uno toca sangre, se tiene que purificar y durante 7 días no puede celebrar nada. Entonces, difícilmente un hebreo toca sangre. Eso ya te lo digo. O sea, recogerla con un paño, sí. Sí, que es lo que hizo la Virgen María, recoger a Jesús con un paño, con un sudario y recoger la sangre de la cara, pues para enterrar esa sangre con ese muerto, pues lo que le he comentado antes, recoger la sangre por un hebreo es fundamental, es que es muy importante, es tan importante que actualmente hay equipos de funeraria hebreos que desgraciadamente por culpa de estas maldades que existen, de poner bombas y de matar a gente inocente, porque es verdad, porque la gente funciona así a nivel global, pues hay funerarias que se encargan de recoger esos restos de hebreos y canalizarlos hasta incluso con los más mínimos detalles para que la familia sepa que está enterrado como corresponde, ¿vale? Entonces, yo me imagino que en aquella época la sangre de Jesús jamás fue recogida en un vaso de Pesaj, porque ese vaso es para celebrar la Pascua y ese vaso tiene que ser kosherizado, tiene que ser purificado, y hacer eso, pues, no sé, sería... eso se lo inventa más bien Robert de Boron en el siglo XIII cuando reescribe la obra de Chrétien de Troyes, que esto es la segunda parte que te cuento. Entonces, en ese contexto histórico tenemos que la copa llega a Roma. En Roma se institucionaliza la cabeza de la Iglesia, que en ese caso era el obispo de Roma. La figura de papa hasta el siglo IV no existe. Y entonces, de obispo a obispo, se va pasando esa reliquia con sumo cuidado y se va realizando una serie de rituales que, curiosamente, aparecen dibujados en las catacumbas de Roma. De las 50 catacumbas que hay en Roma, esparcidas por más de 200 kilómetros cuadrados, porque es enorme aquello, solamente una, y solamente en una zona muy concreta, que es la zona donde San Lorenzo en el año 252 actuaba, figura el Santo Cáliz de la Catedral de Valencia, que ahora es cuando aparece en acción. Esta copa sagrada que tenemos en la Catedral de Valencia está pintada con su mismo tamaño, sus mismas características, su misma mancha blanca, y curiosamente es una copa que siempre la aportan mujeres a la mesa pascual. Esto es muy curioso porque cuando vas a Jerusalén y le preguntas a cualquier guía especializado en historia, por favor, hace 2000 años, ¿quién servía la mesa de Pascua? Pues la respuesta es siempre la misma, la mujer, Ana. ¿Quién iba a servir a un varón hebreo hace 2000 años? Pues sin duda alguna la mujer. Entonces, esta forma de proceder, de que esas diaconisas cogen la copa y la llevan hasta la mesa, desgraciadamente en la Iglesia Católica desaparece en el siglo IV, desaparece ese papel de la mujer, pues porque como la Iglesia de la época extrapola lo que sería la pirámide social romana, pues la mujer en esa pirámide social romana, la mujer en el Imperio Romano era como un mueble, era un patriarcado absoluto.
se sacaba como un mueble de la casa del padre para meterla en la casa del marido. No podía disponer de bienes si su marido no los concertaba. Si quedaba viuda o era súper rica y se convertía en matrona, que eso era, vamos, eso era un regalo, o tenía que volver a la casa del padre o en su defecto incluso a otras casas, hasta de sobrinos o de nietos. Entonces, claro, era un problema porque esa parte de la historia tan bonita donde la mujer toma ese papel se pierde, pero sin embargo, iconográficamente, en pinturas, aparece en otro espacio físico, que es en el Pirineo hispano. Y es que San Lorenzo era de Roma, pero él había nacido en Huesca. Y entonces, esa copa la manda llevar a su casa familiar, que es nada más y nada menos que el norte de España, los Pirineos de Huesca. Entonces es muy curioso porque en la historia del arte ese motivo iconográfico que vemos en las catacumbas de Roma del siglo III se vuelve a repetir en los ábsides de las iglesias del siglo XII. Y es alucinante porque volvemos a ver otra vez a una mujer que porta un cáliz en un ambiente pascual. Bueno, pues todo esto genera una serie de leyendas. ¿Por qué? Pues porque la copa sí o sí sabemos que está en Roma, por esos vestigios claramente iconográficos, vamos, fotos del momento, pinturas. Pero también sabemos que está en Hispania, en la zona de Huesca, porque hay una tradición oral ininterrumpida de 17 siglos, que se ve apoyada por documentos notariales, bajorrelieves, pinturas, este motivo iconográfico. Entonces, ¿qué ocurre? Que si este imperio romano se empieza a disgregar hacia el siglo IV y en el siglo VI ya es un desastre, porque entran las invasiones visigodas y aquí estamos en Europa, estamos todo el día matándonos entre unos y otros, pues porque queremos la frontera, porque vienen los reyes de tal, porque vienen los hunos, porque aquí nos invaden todos, ¿vale? Pues cuando ya parece que hemos acabado... Cuando parece que ya hemos acabado de matarnos, que esto es así, ¿vale? Y parece que hay un poco de tranquilidad, en el 711, nada más y nada menos que se llama la yihad. Y entonces toda Arabia quiere hacer una conquista y extender el Islam. Una cosa como lo que hizo Hitler con su espacio vital, que de la noche a la mañana invade Polonia en 3 días. Pues esto es una cosa igual, ¿vale? En el 711 entran por lo que sería Cádiz, que está justo enfrente de África, es el estrecho de Gibraltar, ¿vale? Pues la batalla de Guadalete, y de repente en el 742, o sea, nada, llegan hasta Poitiers. Y Carlos Martel, que está a las órdenes de lo que sería el imperio carolingio, o sea, el deudor en última instancia de ese imperio romano, lo que quedaba de él, pues baja la frontera todo lo que puede y se queda en el norte de los Pirineos. Entonces ahí en el norte de los Pirineos es justo donde está esta copa escondida y ahí es donde se gesta el reino de Aragón. El reino de Aragón es el reino encargado de mantener esa frontera cristiana y de al menos hacer que los sarracenos no suban más para arriba y nos polien y en fin, hagan barbaridades. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese reino durante años está custodiado por soldados militares, que son los templarios, que son las órdenes militares, y está custodiado por pues, unos reyes que tienen una importancia brutal en lo que es la zona europea. ¿Por qué? Porque mientras Europa duerme, estos están guerreando la frontera. Y entonces Europa de repente, la Europa cristiana, para explicarme yo un poquito mejor, tiene 2 fronteras. Una en Jerusalén, ¿vale? Que esa frontera la guarda la parte del Imperio de Oriente que se había convertido a lo que sería hoy la Iglesia Ortodoxa, y la parte de Occidente, que es la parte del Mediterráneo, que está el Reino de Aragón. Entonces, ¿qué ocurre? Que todo lo que pasa en el Reino de Aragón es conocido en todos los reinos, y más en nuestra vecina Francia. Y de allí, en el siglo XII, justamente, uno de los príncipes más importantes que esconde también, que es Felipe de Alsacia, viene a San Juan de la Peña, al lugar donde está custodiado el Santo Cáliz, ve esa maravillosa reliquia y le cuentan que todos los reyes de Aragón se han aclamado siempre a esa maravillosa reliquia y por eso la frontera se guarda con tanto cariño y por eso esa frontera se guarda también, y se le empieza a dotar a esa reliquia de connotaciones mágicas, vida eterna,
conocimiento, luz, pero es que claro, era precisamente lo que había pasado en ese reino de Aragón durante tantos años, que de la nada se había convertido en un cresol de conocimiento, de médicos, de astrónomos, bueno, lo mejor de cada casa estaba justo en ese reino maravilloso, que imagínate, el reino de Aragón acabó siendo reino de Aragón, reino de Valencia, reino de Mallorca, reino de Sicilia, reino de Nápoles, condados catalanes, o sea, hizo una corona y un imperio maravilloso. Y entonces, como en aquella época los reyes europeos siempre buscaban una forma de legitimar su poder y era a través de las reliquias, pues esta sagrada reliquia cobra una importancia brutal, se escribe un libro en este reino vecino, que es el reino de Francia, Chrétien de Troyes, el cuento del Grial, lo mezcla con la novela artúrica, hace un bestseller maravilloso, pero muere antes de finalizarlo. Eso hace que ese libro se copie por toda Europa a una velocidad brutal. Todos en las cortes querían tener su propio libro de la búsqueda del Grial, la reliquia más conocida del medievo occidental, esa mágica copa, donde estaba, y ahí se despierta el mito. Robert de Boron, como buen bretón, mete todo esto en un cóctel, habla de José de Arimatea, dice que llega a Britania, mete allí todo lo que es la cosmovisión bueno, pues de lo que quieren los británicos, y es de tener un rey con un abolengo artúrico, con una mezcla de sangre real, y por qué no, si esa sangre real pues proviene de la estirpe de Jesús y demás, y bueno, y ahí ya pues se monta toda la fiesta de que, sobre todo a finales del siglo XVIII, en Europa hay un grupo de franceses que quieren legitimar sus propios reyes, que como ya ha pasado en la Revolución Francesa en 1789, ha habido un desastre en lo que es la proyección del poder a través de Napoleón, que sabes que no hace nada más que montar guerras aquí en Europa y en fin, acaba fatal. Pues entonces los franceses dicen, oye, ¿por qué no volvemos otra vez a los reyes borbones? Total, tampoco se estaba tan mal. Y para legitimar aquello, pues tuercen el constructo Santo Grial por sangre real, cogen la historia de Robert de Boron, hablan de esa sangre que se recoge de Jesús, y en fin, todo esto acaba con un maravilloso libro de Dan Brown, El Código da Vinci, en donde resulta que, bueno, pues la dinastía de Jesús pues sigue viva, y nada más y nada menos que la custodia de los franceses, como no podía ser de otra forma en Europa. Y bueno, este es el gran resumen de lo que es el Santo Grial. Tengo que decir dos cosas. La copa en realidad existe y está en Valencia. Y es la única copa hebrea de época del Segundo Templo. Es mi doctorado. Pero es la copa que Jesús levanta, como está descrita en Lucas 22. Tal cual. Hace el pacto, tal cual. Tal cual, sí. Es la copa superior de arriba. La he estudiado y la volumetría de esta copa responde a 2 rebits y medio. Tiene 4 dedos de altura, que es justo medio palmo hebreo. La técnica está hecha a mano, pulida como se pulían las piezas hebreas de hace 2000 años. Pero lo más alucinante es esto que te voy a decir ahora, Armando. Resulta que la piedra con la que está tallada es un ódem, y el ódem está en el pectoral hebreo del sumo sacerdote. El ódem responde a lo que es la tribu de Judá, y de la tribu de Judá es el descendiente Mesías. Esto es aquí, hoy, ahora y para siempre. Pero no solo eso, es que la casa del rey David, de donde procede Jesús de Nazaret, como se ven en las escrituras, es la tribu de Judá. Entonces tú imagínate que él está en su casa familiar celebrando la última Pascua, que es como se celebra siempre, en familia. O sea, una Pascua no se celebra con extraños, una Pascua se celebra en familia. Pues si Jesús tenía en su mano la copa que representaba su tribu, ¿vale? En la cosmovisión hebrea, así como el ágata significa la luz, el ódem significa la regla del amor. Qué bonito que los evangelios que hablan de una copa, esa copa física está en Valencia. Es un kosh-kidush, una verdadera copa de bendición hebrea de Pesaj. Es que es una pasada, es que no existe otra en todo el mundo. Te lo digo de verdad porque es que me he recorrido Oriente a Occidente. O sea, he visto hasta los repositorios del Getty, imagínate, buscando copas de hace 2000 años hebreas. Y que va, para nada, para nada. Cuando vas a Jerusalén y preguntas, oye, ¿me enseñas vestigios de hace 2000 años? Además de que te miran diciendo, tú no sabes la historia de Jerusalén o qué pasa. Ha sido arrasada 2 veces, no destruida, arrasada, no tenemos nada. Pues yo tengo que
que la copa esta que está en Valencia es una verdadera copa hebrea del segundo templo y además el significado de la regla del amor, que es el Odem. Yo me imagino a Jesús entre sus deditos, esa copa que representaba a su familia, su linaje y encima su mensaje. O sea, es que se me pone la piel de gallina, tío, es que no lo puedo evitar, es un desencadenante de oración, vamos, es un hilo directo con la divinidad. Yo digo a todo el mundo, venir a Valencia a rezar, por favor, que es que os vais a transformar, que la onda expansiva esa de amor y de luz llega, que lo digo de verdad, llega, lo digo de corazón. ¿A Grial se le ha hecho alguna prueba si la tomó Jesús con sus manos? ¿Hay alguna prueba que se haya hecho de dactilares o de la misma, la ADN de la sangre vertida, si es que José de Arimatea tomó sangre directamente del costado y vertirla ahí? ¿Se ha hecho todos esos estudios? La copa tiene 2000 años de historia y ha pasado por muchas manos, ¿vale? La copa solamente puede hablar como propio objeto. Me explico. Hay otros santos griales que han pretendido serlos, pero al final el Sacro Catino de Génova es un plato de cristal del siglo VI bizantino. El cáliz de Antioquía que exhibió el Museo de Chicago y pagó una pasta loca por él, resulta que es una falsificación del siglo XIX en toda regla. Los cálices de madera que han pretendido serlos es imposible porque la madera se quema. Incluso el cáliz de Doña Urraca, que ha pretendido serlo aquí en España, es una copa romana. Y una copa romana nunca sería utilizada hace 2000 años una vez en una mesa de Pascua, porque los romanos eran los enemigos a sangre y fuego del pueblo judío. Entonces, es imposible que una copa gentil, cuando los propios hebreos despedían a sus siervos gentiles y los retomaban después de Pascua, es imposible que en una mesa de Pascua no estuviera nada que no fuera hebreo. Entonces, lo curioso es que de todas esas copas y de todos esos vestigios, la única copa que de verdad es hebrea es la que está en Valencia. Pero si tú coges a los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y le añades además una carta, la primera carta a los Corintios de San Pablo, que dice la copa de bendición, eso tiene un nombre hebreo. Copa de bendición es Kos Kiddush. Pues el único Kos Kiddush que existe en el mundo de esa época está en Valencia. Pero si además buscas qué sentido tiene un Kos Kiddush, que podrían haber 50.000, dentro de esas 50.000 familias que podían haber en Jerusalén en ese momento, ¿cuáles son las características que definen al Mesías Jesús de Nazaret? Pues uno es su linaje, de la casa de David, que coincide con la copa como tal, y el otro es su mensaje, que coincide con la piedra elegida para la copa. O sea, esas coincidencias son tan abrumadoras que no dan lugar a dudas que si hay una tradición de 17 siglos que está hablando de esa copa y los estudios que se pueden replicar en cualquier sitio, comprobar que es Oden, comprobar la capacidad, vinculan directamente todo eso a un Jesús de hace 2000 años, pues es como decimos, blanco y en botella. Blanco y en botella, tal cual. ¿Se podría considerar el Santo Grial un objeto cristiano, por decirlo así? ¿O la palabra que usted use? Sí. A ver, la configuración del Cristo es una configuración griega. Okay. Jesús como tal ni siquiera se llama Jesús. Su nombre hebreo es Yeshua. Y además, muy importante la sh, porque esa letra es fundamental, no solamente en el idioma hebreo, la shin, o sea, es una letra muy poderosa. Yeshua empieza por Y, como Yahvé, o sea, el nombre de Yeshua en sí ya es muy poderoso. Estoy pensando en los orientales, cómo llaman a su diosa Shiva, súper poderosa también, o sea, la Shi es ascensionalidad, la Va es para amortiguar ese... Pues digamos que el idioma hebreo es un idioma muy potente y muy importante. Piensa que, según la tradición hebrea, cuando Moisés abre el mar es porque nombra los 72 nombres de Dios. Yahvé, Adonai, Elohim. O sea, imagínate la importancia que se le da a la palabra. De hecho, con la palabra es como
digamos que Dios construye el mundo y el verbo se hizo carne, o en fin, una serie de cosas que eso está en nuestra raíz más íntima, ¿vale? Pero esa raíz judía hace una transformación porque como no todos los judíos piensan que Jesús es el Mesías, pues digamos que los judíos se quedan con la parte esa de vamos a seguir esperando a nuestro Mesías y los que creen en Jesús se tienen que convertir en otra cosa. Entonces, ¿quiénes son para que se me entienda, quién es el idioma que agarra a esa nueva comunidad, ya que el idioma hebreo no los representa como tal? Pues es el idioma griego, que es el inglés de nuestra época, hijo mío, lo que estábamos hablando antes, el imperialismo idiomático. Pues el imperialismo idiomático de esa época no era el latín, como mucha gente piensa, era el griego. El griego. Entonces, ¿qué ocurre? El Nuevo Testamento está escrito en griego. Exacto, amigo. Entonces, ¿qué ocurre? Que esa comunidad paleocristiana habla en griego y entonces ya no utiliza la palabra Mesías, porque Mesías es hebreo. Utiliza la palabra Christus, que es la traducción de ese Mesías. Entonces, Jesús es traducido, el Yeshua ya no se utiliza. De hecho, ni los propios hebreos en los primeros siglos utilizan Yeshua porque es el nombre del falso Mesías, imagínate tú. Está hasta mal visto en su propia comunidad. Entonces se traspola todo y de repente tenemos que Jesús es el Cristo, que es Yeshua es el Mesías, ¿vale? En la traducción. El seleccionado, el ungido. Exacto. Y entonces de ahí ya, pues esa cosmovisión, pues lo que te he dicho, se extrapola cuando cuando Constantino ve claro que el imperio se le desmorona y una forma de tenerlo cohesionado, además del idioma latín, es la religión y la libertad de culto, y luego él mismo se hace bautizar y demás, pues esa eclosión del cristianismo, digamos que coge el traje social de la época, y en este caso pues es ese traje patriarcal, que si los romanos tenían los decuriones, los centuriones, si tú te fijas en la iglesia, parece que también tengan como una especie de orden militar, ¿no? Los obispos, los cardenales, parece que, en fin, es que se copian. Y queda así en el imaginario actual. ¿Hay alguna asociación milagrosa por parte del Santo Grial que se haya documentado? Así como lo selecciona Lucas 8, 43, 48, con el simple hecho de tocar el manto de Jesús, ahora estás tocando el manto, o el Santo Grial ya haya producido. Realmente milagros del Santo Cáliz existen. Existen a todos los niveles, desde curaciones hasta un milagro que es increíble, que pasó en la Guerra Civil, que había persecución religiosa aquí en España, y una de las personas que estaban más vinculadas al Santo Cáliz, pues milagrosamente su celda se abrió y toda la familia pudo salir y los iban a matar. Y esto es lo mismo que le ocurrió a San Pedro, nada más y nada menos, que cuando se cuentan los Hechos de los Apóstoles, que está encarcelado. Entonces, claro que sí. Yo pienso que los desencadenantes de oración, como pueden ser, pues no sé, la Virgen de Guadalupe, el Santo Cáliz, cuanto más viva es la fe que muestras y la devoción y la intención de conectarte con esa divinidad, evidentemente antes llega. Bueno, tú lo sabes, amigo, tú eres radiofónico, tú sabes que cada uno tiene una antena. Y si esa antena la cultivas, pues al final llegas a todos lados. Evidentemente siempre pienso que los desencadenantes de oración ayudan, siempre. Esto es como el talismán que uno lleva, o sea, eso existe y está más que probado. Y yo creo en ese aspecto que el Santo Cáliz de la Catedral de Valencia pues está llamado al mundo a que la gente se aproveche de él como lo que es para mí, que es una antena, lo explico con cariño, con esa intención de que, bueno, pues de que igual que nos aclamamos a nuestros ancestros muertos y les pedimos ayuda, yo siempre digo que yo voy al jefe. Y el jefe para mí es Yeshua en este caso, y cuando estoy en la capilla del Santo Cáliz, evidentemente es como si estuviera con un teléfono directo, porque es que me lo estoy imaginando allí. Tú sabes, el amor es lo único que trasciende a la muerte.
y el amor no entiende de espacio ni de tiempo. Entonces, Aquí aplica lo de la fe, que está escrita en Hebreos 11, versículo 1, que la fe es la certeza de lo que se cree pero no se ve. la fe, mira, yo pienso que el ser humano tiene 3 grandes dones. Depende de cada uno utilizarlos, ¿vale? El don de la fe, el don del amor y el don del libre albedrío. Okay. Luego yo decido si realmente hay algo superior a mí para aclamarme a ese ser y pedirle ayuda desde mi más humilde condición. Y esto lo podemos hacer con dinero o sin dinero. Amar con dinero o sin dinero. Y elegir si te sigues por tus instintos más brutales y primitivos o realmente quieres sembrar amor y dejar una huella. Vamos, que por donde pases, que yo, Armando, yo te veo a ti de esa categoría, por donde pases, Armando, la gente diga, Armando, vente aquí a tomar un café, vente a tomar una cerveza, Armando, no corra, vente, vente. Sí, sí, yo creo que ahí esos 3 regalos son regalos divinos y cada uno decide qué hace con ellos. ¿Cómo respondería usted a los escépticos, a los ateos y a los que señalan a la Iglesia Católica de que muchas cosas, como el Santo Grial, lo ponen como ejemplo, la Virgen de Guadalupe como otro, y tantos santos que hay en tantas iglesias, son puros inventos para atraer adeptos a la Iglesia? Pues hay que tener claro 2 cosas, ¿vale? Jesús de Nazaret, cuando le preguntan sobre estos temas y le lanzan una moneda y dicen hay que pagar impuestos al César, él lo explica claramente, al César lo que es del César. Entonces, tenemos claro que existe un mensaje de Dios a través de su Hijo que es universal. Es universal porque el amor no tiene patrocinio. El amor es de Dios y el amor es de todos, ¿vale? Pero existe otra cosa que es muy importante, que es la gerencia de ese staff que se llama Iglesia, que es una gerencia que lleva 2000 años con una serie de personas físicas que unas veces están más acertadas y otras veces están realmente desacertadas. Entonces, como en toda empresa, la Iglesia tiene grandes dignatarios y pueden ser, como he conocido yo, estoy pensando ahora en el padre Laureano, que era un misionero maravilloso, un señor cariñosísimo. Las monjitas que mataron, por ejemplo, en Uganda, que yo conocía a una de ellas. Unas mujeres que se deshacían por cuidar a los nenes, por estar allí en el orfanato. Y luego también hay sinvergüenzas pedrastas que han quebrado vidas y además han tenido otros sinvergüenzas que los han tapado. Entonces, dentro de ese mare magnum, lo verdaderamente importante para mí es, si te encuentras con el mal, lo señalas y te apartas, y si te encuentras con el bien, lo aprovechas y lo gozas. Entonces, tomar a la parte por el todo, eso no es bueno, porque ahí beneficias como digo yo, a las fuerzas del mal. Las fuerzas del mal les interesa que todo sea homogéneo, que todos seamos gris, que no tengamos esperanza, que no haya, que no haya fe. Entonces, hay que distinguir lo que es un hecho de una persona que pertenece a la Iglesia y hay que distinguir, por ejemplo, que hayan personas que hayan dejado un testimonio tan bueno de vida que nos podamos aclamar a ellas para pedir intercesión. Pues igual que pedimos cuando somos niños intercesión a la madre para que el padre ceda ante una situación, pues cuando tenemos fe y queremos orar y sabemos que hay un beato, que hay un santo de nuestra devoción, pues qué bonito poder rezar, qué bonito poder, repito, el amor no entiende de tiempo ni de espacio. Qué bonito poder lanzar ese amor de ida y de vuelta. Entonces, yo sí que creo en que las imágenes pueden ser perfectamente desencadenantes de oración. Esas imágenes que son desencadenantes de oración, hay otro tipo de imágenes que se llevan utilizando, tú lo sabes porque has estado en los medios desde los años 70, que es el marketing puro y duro, que nos bombardean de imágenes. Bueno, ¿qué no decir de la Coca-Cola? O sea, más imágenes que ha patentado la Coca-Cola en el imaginario colectivo del siglo XX, entre Papá Noel,
enjoy, etcétera, 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 pues digo yo que nadie se mete con la Coca-Cola y todo el mundo se la bebe y dice que a gusto, ¿no? Pues ¿cómo te vas a meter con una imagen de una virgen que lo que está haciendo es elevar el espíritu hacia esa divinidad? Que por el camino se puede mercadear y se pueden hacer muchísimas cosas, pues desgraciadamente sí, pero repito, es que creo que el truco de esto está en la intención. Si tu intención es buena, el resultado es bueno. Si tu intención es mala, pues ya sabes lo que hay. En el Evangelio de Juan, Jesús dice muy claramente que nadie llega al Padre si no es a través de él. ¿Por qué hay que recurrir a las imágenes? Pues porque lo que he dicho antes, porque somos seres narrativos y somos seres visuales. Y entonces, todo aquello que nos pueda llevar a ese Jesús a través de imágenes, a través de desencadenantes, como coger el rosario. Evidentemente, cuando coges el rosario y lo rezas, pues estás tocando bolitas, pero no, estás formulando una serie de rituales que te llevan a una serie de letanías que te conectan con esa oración que quieres decir. Entonces, yo soy partidaria y lo digo casi como historiadora del arte, porque es que las imágenes se han utilizado desde la memoria más ancestral. Si nos vamos, por ejemplo, a la cultura egipcia, no se entiende el Egipto sin la iconografía, no se entiende el Egipto sin imágenes. Entonces, es lo que digo, una cosa es una instrumentalización banal, artificial, monetaria, y otra cosa es que realmente hayan personas que por el mero hecho de aclamarse a su Virgen, aquí en España hay muchísimas vírgenes, está la Virgen del Perpetuo Socorro, la Virgen del Rocío, la Virgen de los Desamparados. Pues claro, es que para mí todo ese fervor popular es tan válido como el del más asceta monje que vive en una austeridad absoluta y que, vamos, y que solamente tiene, pues no sé, pues una capilla para orar. Muy bien. Por último, ¿cuál sería su mensaje a la humanidad en estos tiempos de pandemia y de conspiraciones, todo ese tipo de cosas que se han escuchado? ¿A quién tenemos que recurrir? ¿Arriba o quedarnos Mira, donde estamos? me encanta esto que me preguntas, querido Armando. Yo pienso que somos constructores de nuestros microuniversos. Mi microuniverso, por ejemplo, es mi mujer, mi perrita, mi madre, que vive en su casa, mis hermanas, que están felizmente casadas y que viven en sus casas, mis amigos. Y en este micromundo, que es mi microuniverso, ¿yo qué pinto ahí? Pues mira, lo primero de todo es que me alegro muchísimo cuando a alguien le van muy bien las cosas. Me alegro tanto, Armando, que pienso, uff, uno menos a que tengo que ayudar. Ay, señor, qué bien que tenga un coche grande. O qué bien que tenga el carro más grande de toda la finca, qué bien que tenga la casa más lujosa, qué bien que tenga el trabajo mejor, qué bien que tenga los hijos más guapos. Y lo pienso así y lo pienso de corazón. ¿Por qué? Pues porque eso me anima al segundo paso. Y el segundo paso es, si yo tengo que tener un trato con la gente, tiene que ser un trato de amor, de respeto y de luz. Luz, pues porque hay que cultivarse, amigo, porque hay que crecer en conocimiento para repartirlo, porque la humanidad sin conocimiento estaríamos todavía en las cavernas tirándonos de los pelos. Amor, pues porque el amor es la moneda de cambio más maravillosa que existe. Y el amor funciona igual, con una sonrisa, pero ya no al prójimo, sino esa sonrisa que nos tenemos que regalar todos los días en el espejo cuando nos miramos por la mañana, esa sonrisa que nos tenemos que regalar cuando nos limpiamos los dientes, cuando sonreímos. O sea, ese amor hacia uno mismo es como un jardín que enseñamos al público. Entonces, si nuestro jardín está lleno de malezas y está lleno de alimañas, ¿cómo queremos ir a otro jardín a sembrar amor? Es imposible. Primero nuestro jardín, y es así como entiendo el amor. Primero hacia uno mismo, con esa vehemencia de saberme humana y de saber que me voy a equivocar y me voy a fallar a mí misma. Pero igual que me voy a morir, es una contingencia humana. Lo importante es la intención, con qué intención lo hago. Por eso es tan bonito lo que he dicho antes, no tener envidia nunca a nadie, alegrarte de los éxitos de tus hermanos, de tus vecinos, de tus padres, de tus hijos, no competir.
dejar que brillen, que tengan su momento de gloria, de esplendor, que les salgan bien las cosas, pues ir allí a aplaudir a primera fila y hacerlo de corazón y decir, es que cuánto me alegro. Es que es verdad, es que es un problema menos que tienes, Armando, porque si todo el mundo está bien a tu alrededor, tu micromundo, tu microuniverso es una pasada. Entonces yo creo en eso. Y que el libre albedrío pues siempre juega a mi favor. Yo cuando rezo el Padre Nuestro, que lo rezo, el Padre Nuestro más antiguo que encontré es del Textus Receptum del siglo IV-VI, en griego, por supuesto, y hay un momento que dice, apártame del maligno. Entonces yo le rezo así, líbrame del maligno, líbrame del maligno. O sea, es que no quiero tener un pensamiento negativo a lo largo del día ni por asomo, vamos. Y para eso me trabajo mucho el ego. El ego es el gran enemigo, colega. Cuanto menos ego, más poderoso. E inclusive la palabra maligno aparece en Mateo 6, versículo 9 en adelante, dice maligno. Sí, sí, existe. Así existe. El maligno existe. Yo lo tengo claro y lo evito. No soy Wonder Woman para enfrentarme a él. Y por eso en los momentos así, ¿qué te diría yo? En los momentos críticos, invoco a Yeshua por su nombre hebreo. Así y debe lo ser. hago con fe. Y también el otro nombre que tenía es Emmanuel, el segundo nombre de Jesús. Sí. Está ahí en Mateo, en donde se hace el árbol genealógico de Sí. la vida hasta el final. Bueno, pues es un placer haberla conocido y espero que no sea la última vez. Aquí me tiene don Armando, como decimos, a su entera Despídase de la gran disposición. audiencia. Despídase de la gran audiencia. Pues muchísimas gracias a todos los hermanos y hermanas que me están escuchando. Bendiciones, mucho amor y, bueno, nada de miedo. El amor lo puede todo, amigos. Muchas gracias, es un placer haberla conocido y que pase usted muy buenas tardes, buenas noches, buenos días y que Dios la bendiga. Hasta pronto. Hasta pronto, amigo.